Quiero darle la bienvenida. Yo soy el pastor Edgar Núñez, soy pastor de Grace en español, de Iglesia Grace en español en Nampa, Idaho. Me estoy presentando para los hermanos que nos ven posteriormente en las redes sociales, porque la mayoría de ustedes ya saben de qué pata cogeo. Ya saben cómo me llamo, ¿verdad? Pero es una bendición tenerlos aquí, es una bendición, es un privilegio tener algunos de mis amigos también que nos visitan esta tarde. Mi amigo Michael y Andrea, bienvenidos. Thank you for being here with us, guys. You are more than welcome anytime. They don't speak Spanish and I fake my English. I hope you don't mind. Aleluya. Padre, te damos gracias. Es una bendición. Yo quiero recordarles dos cosas que están ocurriendo. Una, Dios está a favor suyo. ¿Cómo así, pastor? A mí se me había olvidado esto. No, que no se le olvide que Dios está a favor suyo. Dios está en el negocio de promovernos. Dios está en el negocio de prosperarnos. Dios está en el negocio de hacernos libres. Dios está en el negocio de que tú vivas para su honra y su gloria. Que no se te olvide eso. El propósito de tu vida es agradar a Dios. Segunda cosa, que no se te olvide que vives en una comunidad. Que vivimos en comunidad. Y que nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos al punto que si usted no predica el evangelio, alguien no va a recibir los beneficios de la salvación que usted y yo sabemos que está a nuestro alcance. Predique el evangelio, no se olvide usted de eso, de compartir su fe con otros. Es muy importante. Ahora los niños pueden ir a su clase y por favor los adultos que van, hagan lo posible por regresar lo antes que puedan, por favor. Mientras los adultos que se quedan conmigo aquí, quiero hacerles una pequeña reseña de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada yo les preguntaba a ustedes, la pregunta general a todos nosotros fue: ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos qué? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Y la verdad es de que a todos que se les haga esta pregunta, a cualquier persona en todo el mundo que usted le haga esta pregunta y le diga: ¿tú eres hijo de Dios?, es muy probable que la respuesta vaya a ser: sí, soy hijo de Dios. Y yo desearía que esa fuera la respuesta automática, válida para todo mundo. Pero la semana pasada aprendimos también que no todo mundo es hijo de Dios, que hay un requisito para ser hijo de Dios. Abra capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Le voy a recordar qué es lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12. A mi Juan se lo llevaron de la Biblia, no, ya lo encontré. Dice la Escritura en Juan capítulo 1: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, hay dos requisitos: recibirlo y creer en su nombre. Les dio, ¿qué dice? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de esto, no hay como una persona pueda decir: soy hijo de Dios. Alguien me preguntó después del servicio, entonces, ¿qué es una persona que no ha recibido al Señor todavía? Solo es una criatura creada por Dios también para las buenas obras, pero hasta que esa persona no se arrepiente de sus pecados y de su vida pecaminosa y no deja de practicar ese pecado y vive para la gloria de Dios, entendiendo que Dios es Padre, no es un Padre alcahueta, no es un Padre permisivo, es un Padre estricto, que al hijo que ama, Él lo disciplina, ¿verdad? Y que es sumamente importante que aprendamos esa lección. Entonces, la semana pasada también les decía que parte del paquete de ser hechos hijos de Dios tiene que ver mucho con que si nosotros quisiéramos hacer las obras por nosotros mismos o esa transformación por nosotros mismos, no podemos, es difícil. En realidad necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no es una idea teológica, no es una manera de llamar a las iglesias ruidosas como iglesias pentecostales,
sino que es la manifestación de Dios a través de ti, en ti y por ti. O sea, el Espíritu Santo, una de las tres porciones de la deidad de Dios, viene a habitar en ti. Entonces, como decimos en inglés, la presencia de Dios dwell in you. La presencia de Dios habita en ti, ¿verdad? Sin la presencia, sin tener el Espíritu Santo en nosotros, es muy difícil. Yo puedo decir que a algunas personas hasta se les hace imposible su transformación, porque sin el Espíritu Santo no hay cómo cambiar la naturaleza humana. Y yo les decía a ustedes que puede ser que alguien le dé a usted alguna idea de lo que es el Espíritu Santo. Le decía yo a ustedes la semana pasada que algunas de las experiencias, les conté algunas de las experiencias que yo tuve, pero una de las preguntas que a mí una vez una persona me hizo fue si soy nacido de nuevo, si realmente he nacido de nuevo, como Jesús le responde a Nicodemos, y yo ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces significa que todavía hay algo más, una segunda experiencia que debo de tener. No lo pongas en la categoría de una segunda experiencia, sino que en la categoría de una experiencia. Tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. No solamente tener conocimiento del Espíritu Santo, sino tener una experiencia viva, algo que tú puedas decir, esto me pasó porque yo lo experimenté, porque yo lo viví. Si esa experiencia no ha ocurrido, como te dije la semana pasada, le dije esta semana para que usted se la pidiera a Dios, que usted pudiera llegar delante de Dios y le dijera a Dios, yo te conozco teológicamente, yo te conozco porque me han dicho, pero déjame sentir tu presencia, déjame sentir o caminar en la unción del Espíritu Santo. También les decía que yo no tengo ningún problema si usted comienza a danzar, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema si usted comienza a alabar al Señor, si usted comienza a tener manifestaciones del Espíritu Santo, porque son necesarias en nuestra vida familiar, en nuestra vida de culto, en nuestra vida social. Ahora, hacer esas cosas como algo mecánico, como algo simplemente aprendido, sin tener la experiencia, es lo que yo no quiero, porque no le conviene a usted. Pero yo quiero que usted realmente, si tiene la experiencia con el Espíritu Santo, sea genuina. Y la forma de medir eso, como le dije, esto es un recuento de lo que prediqué la semana pasada, porque quiero ponerlos en el contexto de por qué es importante lo que vamos a hablar hoy. Les decía que es importante que usted, si usted quiere saber si usted tiene el Espíritu Santo, hay una forma muy simple de poder evaluarse. Y es a través de Efesios, de Filipenses, de Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Que es que si usted tiene el fruto del Espíritu de Dios en usted, amor, gozo, paz, benevolencia. Si usted no tiene Gálatas 5, 22 o no lo puede manifestar como un conjunto en su vida, si usted es short fuse, como se dice en inglés, es una persona de fusibles muy cortos, si usted tiene problemas todavía con amar, si usted todavía tiene problemas con vivir en paz, posiblemente usted necesite darse una revisadita si tiene o no esa comunión con el Espíritu Santo. Porque de eso depende mucho, al punto que Jesús lo dejó puesto de esta manera. Dice, les conviene que yo me vaya para que el Padre mande a otro consolador. Él sabía que su presencia física entre nosotros iba a ser necesaria o era indispensable. Por eso Él aceptó venir como nuestro Señor y Salvador a la cruz del Calvario. Y también la Biblia nos enseñó la semana pasada que en Efesios capítulo 4, capítulo 4, versos 11 en adelante, nos enseñaba que no solamente no nos dejaba huérfanos en términos de la manifestación del Espíritu Santo, a través de sus dones, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, sino que también dejó ministerios que cuando nos influencian, nos equipan, nos entrenan, nos llenan de conocimiento, de entrenamiento, de formación, para que podamos llegar a ser a la imagen de Jesús. Todo esto fue lo que yo dije la semana pasada, aproximadamente en 40 minutos. Hoy se lo dije creo que en 7 minutos. Porque eso es importante que yo lo repitiese, porque se me antojó que era importante que lo repitiera. Pero quiero que usted lo ate, que usted junte lo que dije la semana pasada
con lo que dice en la pantalla en este momento. Necesitamos ser avivados viviendo en el Espíritu. Es sumamente importante que nosotros tengamos una buena percepción de qué es ese contraste de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu. Es sumamente importante para que usted pueda tomar sus propias decisiones y usted pueda caminar en la medida que lo que usted pueda en el Espíritu, porque es lo que mejor resultado le va a dar. Abra capítulo 5 del Evangelio de San Juan conmigo, por favor. Dice la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido la palabra del Señor? Levante su mano. Sin miedo, sin temor. Si usted recibió la palabra del Señor, usted pasó de muerte a vida. Usted dice, cree Él, envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen vida eterna? Y que ustedes no vendrán a condenación. En el libro de Romanos capítulo 8, la Biblia nos enseña, dice que aquellos que viven en el Espíritu, dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, no hay como el pecado te lo vuelvan a restregar en el rostro y te puedan decir, tú no merecías o tú no mereces la gracia redentora de Jesús, porque una vez que Jesús te ha perdonado, todos los pecados han sido dejados de lado. Y tu condición delante de Dios es esta. Ahora quiero que me hagas el favor de acompañarme a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una condición: los que no andan conforme a la carne. Déjeme hacer una pequeña observación a esto. Sí hay condenación para los que andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leer el versículo completo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a enfatizar en esto. Hay mucho creyente que piensa que porque está en Cristo Jesús puede vivir en la carne, porque ya no hay condenación para él. Condenación no necesariamente se refiere a la condenación eterna, se refiere a la reprobación que viene de parte de Dios. Cuando Dios condena algo, significa que Él lo reprueba, que Él no está de acuerdo. Entonces, cualquier acción nuestra que no le agrada a Dios puede recibir esa condenación de parte de Dios como delito, como falta, como pecado, como Él lo nombre en su palabra. El objetivo de mi predicación esta tarde, entonces, es de que la vida en el Espíritu sea la única garantía para que usted disfrute de la vida abundante que el Padre nos ofrece por medio de Jesús. Pues lo voy a repetir, si es que está ahí en la pantalla. Desapareció. Repítalo conmigo. La vida en el Espíritu es la única garantía para disfrutar de la vida abundante que el Padre nos ofrece por medio de Jesús. Es bastante, dígalo. ¿Verdad que es difícil recordarlo en una sola vez? La vida en el Espíritu es la única garantía para disfrutar de la vida abundante que el Padre nos ofrece por medio de Jesús. Es un statement bastante brave, es una declaración bastante fuerte. Pero cuando yo uso las palabras única o uso las palabras para siempre, yo sé de la connotación que esas palabras tienen. Y una cosa con la que yo le voy a ilustrar esto es para decirle que solo hay salvación a través de Jesucristo. No es una exageración mía, solo hay salvación. De la misma manera quiero decirle que para que usted disfrute de la vida abundante que Dios tiene para usted, su vida tiene que ser en el Espíritu. La vida que usted debe de vivir es una vida espiritual, una vida en el Espíritu. Medias tintas, mitad en el mundo y la mitad en el Señor, no le va a funcionar. Un pie en el mundo y otro pie en las cosas del reino nunca llevaron a nadie a un lugar seguro, ¿verdad? Y esa es mi intención con esta predicación en esta tarde, que usted acepte
que para que usted pueda disfrutar de la vida abundante que Dios le ha dado, que quiere darle a través de Jesucristo, usted tiene que desarrollar una vida en el Espíritu. Para eso es necesario descubrir qué es la vida en el Espíritu. He empezado mucho en esto porque cuando yo empecé en las cosas del Señor, para mí todo aquello que se movía o todo aquello que brillaba era oro, ¿verdad? Yo venía de un mundo oscuro, de un mundo de muy dark. No por eso me quedé del color que estoy. Yo nací así morenito. Quiero decir que yo vengo de un mundo en donde la vida para muy oscuro, demasiado pecado, demasiada tiniebla. Entonces cuando yo vine a la luz, cuando yo vine a Jesús, yo recuerdo que para mí cada vez que se hablaba del Espíritu Santo, mis ojos brillaban. Y yo me encendía y para mí era, wow, es el Espíritu Santo. Y todo era, mi vida era una pasión por el Espíritu Santo. Esa pasión yo no la he perdido. Esa pasión por la vida en el Espíritu de Dios, yo no la he perdido, la sigo teniendo. Tal vez ahora, por lo largo de por la cantidad de años que me ando cargando, ya no lo manifiesto con tanto entusiasmo, con tanta vehemencia con que antes lo hice. Pero es importante que usted entienda esto. La vida en el Espíritu es un sello que Dios pone en nosotros para identificarnos como hijos y no como huérfanos. Hay una gran diferencia. No os dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador. Hay algo que es muy importante en esto de vivir en el Espíritu, es de que vivir en el Espíritu también nos ayuda a romper con los vínculos de la orfandad, porque nos acerca al Padre, porque nos une al Padre, porque nos deja al alcance del Padre, porque nos hace reachable o alcanzables. Yo estoy presumiendo de un inglés que medio puedo pronunciar, pero por eso andar con Michael tanto tiempo se me está olvidando mi español. Pero es muy importante que usted entienda que hay ciertos síntomas sociales y ciertos síntomas que son personales también al respecto de lo que es caminar en orfandad. La soledad es la impresión del desamparo. ¿Cuántos de ustedes han sentido desamparados en algún momento? ¿Cómo se siente de feo, verdad? Iba a decir gacho, pero no sé si todo el mundo entiende esa palabra bien. Pues se siente muy feo cuando uno se siente desamparado. Pero es importante entender que la soledad es la impresión que da el desamparo. Cuando nos sentimos desamparados, también nos lleva es la causa que provoca otros efectos. Por ejemplo, la soledad o el desamparo crían personas inseguras, personas con complejos de inferioridad, con personas que se sienten inadecuadas, personas que se sienten ineptas. La orfandad no es buena, la orfandad no es buena para nadie. Y cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro consolador, Él sabía que esa era la vacuna para que nosotros pudiésemos caminar en una vida fructífera, en una vida de bendición en todos los aspectos de la vida. Pero para eso hay algo que Él quiere hacer. Él quiere morar en ti. El Espíritu Santo quiere morar en ti. Ahora, hay una diferencia entre morar y habitar. La palabra morar tiene más que ver con algo temporal. Permíteme corregir lo que dije hace apenas un minuto atrás. Dios quiere habitar en ti. Perdóneme, corrija eso en sus notas. Dios quiere habitar en ti. Dios no quiere solamente morar en ti. Por ejemplo, yo puedo morar temporalmente en un hotel, pero yo habito en Nampa, Idaho. ¿Está usted conmigo? La diferencia es que el Espíritu Santo quiere hacer morada en ti. Quiere hacer morada además de hacer habitación en ti. Él quiere habitar en ti. Su deseo es permanecer en ti.
El Espíritu Santo, imagínense ustedes, esto es maravilloso. Cuando yo me lo quiero imaginar, mi mente no consigue medirlo porque es huge. Yo quiero decir, ese Dios maravilloso, creador de todas las cosas que no tiene principio ni fin, habitando en mí, habitando dentro de mí. ¿Qué es lo que la Escritura me enseña al respecto de eso? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 a 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Andáis, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo no solamente quiere morar temporalmente en ti, Él quiere hacer habitación en ti. Por eso yo soy de los que promuevo que en las reuniones vayamos a recibir y que nos llevemos lo que hemos recibido. Que no vayamos a un lugar hablando culto de celebración, un culto de bendición, ir sin ninguna expectativa. Yo quiero que cuando usted venga aquí, por favor, escúcheme bien en esto. Yo quiero que cuando usted venga a este recinto, usted venga con una buena expectativa. Que usted venga con una expectativa de que algo va usted a recibir que no lo va a recibir en Walmart, que no lo va a recibir en The Village. Algo que solo Dios le va a dar a usted en la casa del Señor. Yo quiero que cuando usted venga a este lugar, usted entre por esas puertas con esa expectativa de venir a recibir algo, de venir a poder recibir algo que le va a enriquecer el hecho de que Dios está habitando en usted. O sea, ¿cuál es mi lugar favorito todos los domingos? Yo le digo, mi lugar favorito para mí desde hace 40 años es la iglesia. Es el templo, es el lugar donde yo voy los días domingos, donde yo voy a cultuar a Dios. Es el lugar donde yo voy a llenarme. Ahora, yo no soy tan unique así que solo eso ocurra conmigo. Debe de ser algo que le inspire a usted igual. Recibir, cuando usted entre por a las puertas de este lugar, venga con esa expectativa. Alguien me preguntó recientemente: pastor, yo solo puedo recibir la unción, el Espíritu Santo de Dios mientras estoy en un culto, como usted enseña. Le digo yo, no es el único lugar. Tú puedes recibir la llenura del Espíritu Santo en la sala de tu casa, pero no lo puedes recibir en medio de un juego de fútbol, porque tu atención no está en el Espíritu de Dios, sino que está en la pelota que se está jugando. ¿Verdad? Usted puede recibir la llenura del Espíritu Santo estando en tu auto, en un momento de calamidad, en un momento de dificultad, en un momento de alegría. Puede ser visitado por el Espíritu Santo. Claro que puede ocurrir. Y ha ocurrido, ¿verdad? Recientemente yo iba solito en el carro y yo les he confesado mis pecados desde este púlpito. Les he dicho que a mí me gusta casi todo tipo de música. Pues yo estaba escuchando un nuevo artista que alguien me sugirió, un artista, poeta español, y finalmente lo encontré en Spotify. No le voy a dar el nombre porque no quiero que usted me mire feo después cuando termine el servicio. Pero apenas empezó su música, me pareció que era la introducción a un tiempo de alabanza. La introducción era muy parecida a la introducción de lo que son las canciones en la iglesia. Era un keyboard que sonaba muy bonito, y eso bastó para que mi dedo se fuera al control de mi carro y apagara el radio, y comencé a llorar. Me quebranté de tal manera, y yo iba manejando. O sea, yo no estaba en un culto, yo no estaba en una ceremonia, solo estaba necesitado. Diga conmigo, necesitado. Tienes que entender que eres un necesitado de la presencia de Dios. Si tú nunca aceptas que eres un necesitado de la presencia de Dios, probablemente nunca vas a buscar esa presencia de Dios. Es sumamente importante para mí darles estos tips. Primero, porque los amo mucho. Segundo, porque los amo mucho. Y tercero, porque los amo mucho.
Tengo 3 buenas razones para poder decirles que es sumamente importante que usted busque, usted anhele la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la llenura de la... Y por favor, no piense que porque lo recibió hace 12 años no lo necesita más. Usted lo necesita todos los días. Ahora, hay algo que tenemos que aprender. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos visite o que esté en nosotros en las áreas que son nuestras responsabilidades cotidianas. Por ejemplo, vamos al trabajo, nuestros estudios, la familia, el ministerio, y le abrimos al Espíritu Santo esas áreas. Le abrimos al Espíritu Santo que Él nos ministre en las áreas familiares, en las áreas de trabajo, de estudio, pero pocas veces le permitimos al Espíritu Santo entrar a nuestra alma. Es esa parte de nosotros que aparece descrita como algo que es importante en toda la Escritura, nuestra alma. Repita conmigo: mi voluntad, mis sentimientos, mis pensamientos. Ese es el resumen de tu alma. Debes de permitir al Espíritu Santo que llegue a lo profundo de tu alma. Que Él afecte tus sentimientos, tus pensamientos y tu propia voluntad. Puedes pedirle a Dios que te ayude en tu trabajo, en tu escuela, y el Espíritu Santo es poderoso y Él lo va a hacer. Pero si nunca lo invitas a venir a sanar una emoción, a sanar un trauma, a sanar algo que pasó contigo hace muchos años, vas a desear estar bien, pero va a ser muy difícil que llegues a estar bien. Si en ningún momento le permites al Espíritu Santo entrar en tu voluntad, en donde hay un absoluto, nuestros sentimientos no son más importantes que el contenido de cada palabra en este libro. Nuestros sentimientos nunca van a ser los que deben de dictar nuestra conducta por convicción. Debe de ser lo que la palabra de Dios dice, lo que dicte nuestra conducta y no nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian. Nuestros sentimientos cambian. Por ejemplo, ayer un grupo de nosotros nos fuimos a un restaurante a celebrarle cumpleaños a un niño que cumplió 7 años. Y mientras íbamos, llevaba unas ganas de comer, ya un sentimiento de vacío en el estómago, ¿verdad? Pero después de que comí, se me fue el sentimiento, se me fueron las ganas de comer. Esa es una ilustración simple para decirle a usted que nuestros sentimientos son muy fáciles de cambiar. Pero escriba esto: sus convicciones no cambian fácilmente. Nuestras convicciones deben de ser visitadas por el Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no te da a ti la convicción de qué es amor, qué es perdonar, qué es paz, qué es gozo, qué es paciencia, qué es benignidad. Hasta que no tienes esa experiencia con el Espíritu de Dios, es muy difícil solamente entenderlo. Debe de dejarle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, entrar en la intimidad de tu corazón. Y voy a repetir algo que acabo de decir porque me parece que es importante. Y lo voy a repetir diciéndolo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un post-traumatic syndrome o estrés? ¿Cuántos han experimentado un trauma y después de un trauma han tenido que sufrir las consecuencias? 1, 2, 3, 4, 5, 6... La mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos pasado por un trauma, pero no hemos necesariamente lidiado correctamente con las consecuencias de ese trauma. Y eso es sumamente importante cuando estamos hablando de vivir en el Espíritu. Que entendamos que hay ciertas cosas en las que solo el Espíritu de Dios puede penetrar allí y transformar nuestra vida. ¿Está usted conmigo todavía? En la medida que usted vea, ya no solamente invite al Espíritu Santo para las cosas regulares, sino para las cosas profundas. Déjenme darle una ilustración en cuanto a esto.
Yo tenía 8 años de edad, sentado al lado de mi hermana Teresa, enfrente del ataúd de mi madre. Estaban detrás de mí, había una pared, detrás de esa pared estaba mi abuela con 8 de mis tíos, hermanos de mi mamá. Gasket. Se trabó la traductora. Entonces estaba el ataúd de mi madre, mi hermana Teresa y yo aquí, detrás de nosotros una pared, detrás de la pared estaba mi abuela con mis 8 tíos. Y mis 8 tíos estaban y mi abuela discutían que quién se iba a encargar de cuidar a mi hermana Teresa y a mí. Uno por uno de mis tíos fue diciendo, yo no puedo. ¿Qué? ¿A estos 2? No, yo no los cuido. De las 8 personas adultas que estaban hablando con mi abuela, yo solo tenía 8 años. Ninguno de ellos quería hacerse cargo de mi hermana y de mí. Pero uno tuvo una idea muy brillante. Sugirió esto. Y le dice a mi abuela, ¿por qué no mandamos a Edgar y a Teresa a un orfanatorio? Mi abuela dijo, ustedes ya se pusieron a pensar lo que la gente va a decir si yo mando a estos niños a un orfanatorio. Ya que ninguno de ustedes quiere cuidarlos, los voy a cuidar yo. Se los cuento como que algo que ustedes dicen, ¿en dónde está el catching de esto? ¿En dónde está el truco de esto? El truco está en que por muchos años, hasta que yo tenía 50 años de edad, ahorita apenas acabo de cumplir 51, entonces fue el año pasado. No, fue hace exactamente 16 años atrás. Fue hasta que yo tenía 50 años. Cuando en un momento en que el Espíritu Santo me mostró, hablando con alguien, me dijo, Edgar, tú has cultivado a lo largo de los años una personalidad en que tú sientes que no le perteneces a nadie, que tú no eres necesario para nadie. Y me dijo, pídele al Señor que te muestre, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Y le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, y el Espíritu Santo me mostró aquella escena cuando yo tenía 8 años y escuché a mi abuela y a mis tíos decir, no los queremos con nosotros. Si usted piensa que eso no es un asunto traumático, yo le voy a decir, sí lo es. Pero es muy probable que usted también haya pasado por uno de esos y usted no esté consciente. A ese nivel me refiero cuando digo, deje que el Espíritu Santo entre a su alma, que Él penetre no solamente lo que usted entiende, sino también las áreas en las que usted todavía no tiene conciencia. ¿Está usted aprendiendo algo esta tarde? Déjeme comenzar a terminar. Y usted va a decir, pero qué rápido, pastor. No, fíjese que ya se me acaba el tiempo, casi me faltan solo 2 horas. A la gran, dice la otra aquí. Gracias, Pilar, yo también te quiero mucho, ¿viste? Y así es, no sé qué. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23. Es un texto que para mí es un monograma. Es un texto que para mí es sumamente importante en mi día a día por muchas razones. Pero es muy importante para mí hoy para decirle a usted lo siguiente. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona tres partes de cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y lo pone de esta manera, dice que el mismo Dios de paz, o sea, Él mismo, nadie más lo puede hacer. Pero dice, el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santificar significa alineamiento, poner en orden o poner en el orden subsecuente. Un orden subsecuente es primero, segundo y tercero. La palabra santificar aquí se interpreta entonces en los manuales de consejería, como también en algunas escuelas teológicas, se reconoce como que el mismo Dios de paz es el único que es capaz de poner en orden nuestro espíritu, alma y cuerpo.
Y cuando hablamos de nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de nuestra alma estamos hablando de nuestra voluntad, sentimientos y pensamientos. Y del cuerpo pues todo esto, ¿verdad? Que usted luce con su ropa dominical todos los días, todos los fines de semana. Sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Hay un deseo de parte de Dios para que vivamos en ese orden perfecto, en ese orden sano en nuestra vida, pero sin la intervención del Espíritu Santo, sin dejarle entrar al Espíritu Santo, eso va a ser muy difícil poderlo alcanzar. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos ha dejado? Déjeme llevarlo a primera de Corintios capítulo 12, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, estas son las herramientas que Dios nos ha dejado. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y comienza a decir, a hacer una lista de las cosas que son importantes y que son consecuencia del Espíritu Santo moviéndose a través de las personas. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Déjeme hacer un resumen de estas manifestaciones. Muchas personas suponen que eso es solo mientras uno está en un ambiente de iglesia o en un ambiente de culto, en una ceremonia religiosa. Pero la palabra de sabiduría es una palabra muy común. Bueno, no es muy común hoy en día, pero es una palabra que es necesaria. Es, por ejemplo, cuando usted no sabe qué hacer, de repente usted le pide consejo a alguien y ese alguien le dice qué hacer sabiamente y usted dice, oh, esto era lo que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando usted está pasando por algo que no entiende, hay personas que tienen palabras de ciencia o palabras de conocimiento, que son cosas que solo Dios sabe y que Dios se las va a revelar a su consejero o a su hermano mayor o a alguien que lo esté ministrando en aquel momento. En fin, si sacamos todas estas manifestaciones del contexto religioso y los llevamos a la vida diaria, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas y buenas herramientas para crecer en el Espíritu, para tener sanidad en las almas de nuestra alma. Tenemos que atrevernos a sacar estos conceptos del contexto de que solo funcionan dentro de la iglesia o dentro del culto. Estas son cosas que están ocurriendo ahorita en este momento, están ocurriendo en un lugar muy lindo que queda aquí en la 12 y 10ª avenida de Downtown Nampa. Se llama Hope and Wellness Biblical Counselor Center. Hay cosas que están pasando en ese lugar tan lindas basadas en estas herramientas, ¿verdad? De ver personas que están aprendiendo a vivir en el Espíritu de esa manera. Mire usted cómo es importante que estoy haciendo propaganda donde trabaja Alicia, ¿verdad? Y es gratis, Alicia, ¿verdad? Ahora, Romanos capítulo 8, hágame el favor de acompañarme. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Subraye esto en su Biblia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es sumamente importante que usted escuche esto. Debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros para poder vivir en el Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Abra Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí comienza una lista larga: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es de crucial importancia que usted entienda cuáles son las cosas a las que usted tiene que apuntarle, qué son las cosas que usted tiene que hacer morir en usted. Las obras de la carne, porque hay una lucha entre las obras de la carne y la obra del Espíritu de Dios. Y esa lucha es constante, tanto que todo el capítulo 7, todo el capítulo 7 del libro de Romanos se ocupa de eso, y termina diciendo algo que es sumamente importante. Ahora subirle en Romanos capítulo 7, le decía, hay algo que usted se va a encontrar. Hay un momento en el que el apóstol Pablo llega a entender todo este asunto de por qué vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne, porque él está en un dilema. Dice en el versículo 17 de capítulo 7, dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se identifican con eso? Levante una mano. Yo levanté la mía hace ratitos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hace una exclamación muy interesante, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se pregunta, hace esa exclamación y él dice, miserable de mí. Él no está diciendo, pobrecito yo, ¿verdad? No, él lo pone de una manera muy dramática. Dice, miserable de mí, pero al mismo tiempo en que él se pregunta por qué no puede vencer las obras de la carne, al mismo tiempo él sabe que hay esperanza en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor por eso. Él sabe muy bien que hay esperanza en Jesús. Él dice eso, dice, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Esa pregunta la debes hacer tú también. ¿Quién te va a librar a ti de ese cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ustedes se cuentan de la importancia que hay en hacer morir las obras de la carne. Dese cuenta de ustedes la importancia que tiene el señorío de Cristo en su vida. Pero también dese cuenta usted la necesidad que usted tiene de vivir una vida en el Espíritu. Una vida en la que usted pueda caminar con su mente en alto, su frente en alto, sabiendo que usted ha sido dignificado por Cristo Jesús, que usted ha sido redimido en Cristo Jesús, y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahora, ¿cómo lograr esto? Es una muy buena pregunta y no le voy a dedicar mucho tiempo, porque la única razón cómo se puede lograr esto, escríbalo si usted quiere, es deseándolo y buscándolo. La única forma de lograr esta vida en el Espíritu, es desearlo y buscar. ¿Verdad? Yo tengo ejemplos para darle. Por ejemplo, hace un año apenas yo estaba desvelándome, estudiando para ser un consejero bíblico. ¿Verdad? Lo deseé y lo busqué. Deseaba mucho calificarme como un consejero bíblico. Busqué en dónde estudiar, me metí a estudiar, hice mi inscripción, pagué mis cuotas, me puse a estudiar hasta que lo logré. Y al final del mes de enero de este año me pude graduar de consejero bíblico.
O sea, es un ejemplo que solo para ilustrarle, si usted no desea vivir en el Espíritu, nunca va a ocurrir. Si usted nunca lo busca, nunca va a ocurrir. Pero yo puedo perder la garganta aquí gritándole a usted, diciéndole qué se debe de hacer, pero en el momento en el que usted decida hacerlo, usted va a ver los resultados lindos que esa decisión trae. Cuando usted decide vivir en el Espíritu, cuando usted decide darle una cosa muy sencilla para vivir en el Espíritu, sea fiel a su iglesia, sea constante en su vida congregacional, sea usted constante en la palabra de Dios, sea usted constante en la oración, sea usted constante, sea constante, sea constante, sea constante. Siga siendo constante porque así usted puede ser más constante. Pero cuando no hay un deseo, cuando no se quiere hacer, uno escucha estas cosas y le digo, entran por un oído y antes de salir por el otro salieron por aquí. Es más corto de aquí que para acá, ¿verdad? Pero esto es verdad. Hay personas que escuchan un buen consejo y entra por aquí y por aquí le salió. Antes ni siquiera pudo atravesar hasta el otro oído. No sé si eso realmente ocurre, pero es una buena manera de ilustrarle mi deseo porque usted anhele la vida en el Espíritu, pero que también usted la busque. Es la única forma que usted lo puede lograr. Como le dije al principio, en medio de esta predicación, le decía que hay evidencias de cuando usted tiene el Espíritu Santo. Se las voy a leer una vez más, solo por ser fiel a mis notas. Primero, la evidencia de vivir una vida en el Espíritu es que tú tienes una vida equilibrada. Tienes una vida en equilibrio. Es difícil que te vayas a un extremo o al otro. Te mantienes en un balance adecuado. Si en algún momento no consigues ese equilibrio, si en algún momento no consigues caminar en ese balance, escribe Santiago capítulo 1. Y como una recomendación, no solamente escriba, sino léelo. Dice, pídele sabiduría a Dios. Pero pídele sabiduría a Dios sin dudar. Porque el que duda es como una persona de doble ánimo, es como una ola del mar llevada de un lado para otro. Y dice, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pídale a Dios que le dé a usted la oportunidad de vivir esa vida equilibrada. Y pídale sabiduría a Dios para que Él le pueda dar a usted esa vida equilibrada. La otra cosa importante, como una evidencia, es que se hace fácil cultivar los principios y hábitos de la vida cristiana. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esos hábitos se hacen, esos principios, esos hábitos se hacen más fácil adquirirlos. Tercero, disfruta de una vida fructífera y de una vida fructífera en el Espíritu Santo. O sea, hay fruto del Espíritu en nosotros. Hay 4 verdades con las cuales voy a terminar. Hay 4 verdades que debemos asimilar para vivir en la búsqueda de la vida en el Espíritu. 1. Y están incluidas todas las 4 en Juan capítulo 10, versículo 10. Dios ya ha provisto vida abundante, vida llena, vida fructífera y vida completa, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 10. Te voy a recordar qué es lo que dice ese versículo. Dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia, dice Jesús. O sea, esas 4 verdades debes aceptarlas que ya son verdad en Cristo Jesús. Él ya dio una vida abundante. Él ya quiere, ya te está viendo en una vida llena, en una vida fructífera, en una vida plena, una vida completa. Estas cosas son las consecuencias de que tú tienes a Jesús en tu corazón. Ahora, es algo con lo que en mi corazón yo he lidiado en algunas oportunidades, porque a veces yo me meto en problemas.
¿Cuántos de ustedes se meten en problemas solitos, sin que nadie los empuje? ¡Hala, qué bueno que somos dos ya! ¿Verdad? Pero cuando yo me meto en problemas, yo luego voy al Señor y le digo: Señor, por favor, perdóname. Señor, te pido perdón por lo que hice. Ponga su mano así, mire, y repita conmigo. Repita conmigo: confesión, petición, intercesión, acción de gracias, alabanza. Cuando usted quiera orar y no sepa cómo orar, levante su manita y recuérdese de que puede empezar haciendo la confesión de sus pecados al Señor. Que puede decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Usted puede decirle a Dios: Señor, te pido que me ayudes. Señor, te pido por otros, que ayudes a otros. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y recuérdese que este dedo es el único dedo en su mano que puede alcanzar los otros dedos. En cada momento que usted le confiese a Dios, alábelo por su confesión. Cada vez que usted le pida algo a Dios, alábelo porque Él vive. Cada vez que usted interceda por alguien, alábelo porque Él vive. Cuando usted le dé gracias a Dios, dele gracias a Dios porque es su voluntad y es plena y agradable, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Padre, te doy gracias en esta hora que nos permites llegar a este momento en nuestra vida contigo, Señor, en las que podemos recordarnos, Señor, no de cosas que hemos oído, sino de cosas que necesitan ser convicción en nuestras vidas. Y yo te pido, Dios, en este día, que críes convicción en el corazón de cada uno de nosotros de la importancia que tiene una vida en el Espíritu. Que sepamos, Señor, que la vida en el Espíritu no es un asunto para algunos, sino que es una necesidad para todos y cada uno de nosotros. Te ruego que nos ayudes, Señor. Te ruego que ayudes a mis hermanos, Señor, a caminar en esa novedad de vida. Que les ayudes a mis hermanos, así como me ayudas a mí también, Señor, a vivir una vida de que todos los días, yo sé que no solamente tú eres Señor, sino que tú habitas en cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Aprendió algo esta noche, esta tarde? Gloria a Dios. Déjenme darle un par de anuncios antes de que usted se vaya. El primer anuncio es de que el día 16 de enero, cada primero y cada tercer martes del mes, vamos a estar teniendo lo que le llamamos escuela de discipulado. Esta es una escuela de discipulado que va a ocurrir aquí en la iglesia y es para darle a las personas que deseen educación bíblica, teológica. Esa es la intención de mi corazón, de enseñarle a usted la Biblia. Entonces es el primero y el tercer martes de cada mes a partir del martes 16 de enero. Los días el segundo y el cuarto martes del mes, los varones siguen en sus reuniones de discipulado en mi casa. Es el segundo y el cuarto martes de cada mes. Los hombres van a seguir siendo discipulados en mi casa. Por favor, no se vaya y escuche los anuncios, por favor. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme una vez más.